Qué bueno de verles aquí, de tenerles a cada uno de ustedes. Hoy me toca compartir la palabra y pues mi esposo ha querido tomar un tema en estos domingos acerca con un título, una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Sí lo recuerdan? Bien vale la pena este día tomar este tiempo, estos temas tan importantes, para poder darnos cuenta un poco más de quién es Jesús, ya que esa tiene que ser nuestra meta de cada uno de nosotros, de conocer y saber quién es Jesús. Y cada vez que hemos estado comentando con mi esposo lo de estos temas, de verdad que se siente uno tan pequeñito, tan pues en vez de decir: Señor, nos falta tanto poder expresar, necesitamos tanto tu gracia para dar a conocer quién eres tú. Y porque sabemos que Jesús es Dios, y hablar de Dios, en quién es Él, poder decir a la gente quién es Él, es demasiado. Entonces estamos viendo que tenemos una serie, unos temas que se ha estado hablando. Vuelvo a repetir: ¿quién es Jesús? El primero ya lo vimos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijimos? Jesús, ¿quién es? Es Dios. Jesús es Dios, fue el primero. El segundo, ¿cuál fue? Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. El tercero, Jesús es ¿qué? El profeta y el sacerdote, es el que vino a pagar por nosotros. Pues este cuarto tema que traemos el día de hoy es: Jesús es nuestro Salvador, ¿sí? Mateo 1:21, un pasaje que en estos días seguramente ya lo leíste o lo has estado leyendo con tu familia. El pasaje de Mateo 1:21 dice de la siguiente manera, dice: y darálos un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Esto fue algo que se le dijo a José en un momento cuando él quería huir y no difamar a María, cuando María le da la noticia de que pues resulta que estoy embarazada. Yo creo que esto lo vemos muy a grandes rasgos y no voy a detenerme mucho, pero es algo tremendo. Una mujer, ya sabías, o muchos conocen, que salía embarazada en aquellos momentos, no era bien vista, y pues bueno, estaban comprometidos María y José, y pues resulta que cuando escucha que su prometida está embarazada, que dice: no me meto, no quiero causarle problemas, me voy. Y dice que se fue y no quiso difamarla. Y entonces este hombre, José, en un momento cuando él está dormidito, por ahí se le aparece, ¿sí?, en sueños un ángel, y le dice esto, ¿verdad? Lo que va a pasar, dice, con María, en otras palabras, va a dar a luz un hijo, ¿sí? Y su nombre va a ser Jesús, porque aquí viene lo poderoso: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. Ahora fíjate, el significado del nombre de Jesús, yo creo que muchos lo saben, y decimos: bueno, el significado del nombre de Jesús es Salvador. ¿Sí lo hemos escuchado? Pero fíjate que veía un poquito en los estudios por ahí que han hecho, que el significado de Jesús es: Jehová es el Salvador. Esto es el significado de Jesús. Entonces cuando él decía, pues le vas a poner por nombre Jesús, ¿y qué quería decir esto? Jesús quiere decir Jehová es el Salvador. Esto es lo que estaba hablando, ¿eh? Cuando se le puso el nombre, pues a Jesús, Dios mismo hecho hombre, que dejó su trono de gloria, vino a tomar forma de hombre, a nacer de una virgen para venir y traer salvación pues a su pueblo. La palabra salvación, dice, con el verbo correspondiente, expresa la idea de la liberación de un peligro personal, ¿sí? Esta palabra es salvación. Por eso cuando nos encontramos nosotros en alguna situación difícil, en X momentos, ¿verdad?, ¿qué es lo que decimos? Sálvame, ¿sí? Sálvame, ¿sí? Ayúdame, sálvame. Porque cuando estamos en una situación difícil suele salir esa palabra, salvación. La palabra salvación, fíjese, se emplea mucho en el Antiguo Testamento. Estaba viendo que es mucho lo que se ve la palabra salvación en el Antiguo Testamento, y especialmente en los Salmos y en el libro de Isaías. Ahorita a lo mejor como tú, yo ya tengo algunos mesecitos que estoy teniendo mi devocional, mi lectura de la palabra, pero he empezado a saborear los salmos
a tomar los salmos y a saborearlos de una manera tan rica y a tener un panorama nuevo, una ayuda del Espíritu Santo para poder aprender y poder tener así una revelación, un entendimiento de los salmos. Y fíjate que veía y notaba dos cosas, de las cuales yo te voy a hablar, pero una de ellas, la primera, ¿sabes cuál fue? Que los salmos hablan mucho de salvación. David y los que escribieron esos salmos muy a menudo están haciendo oraciones, clamor a Dios, y este es su clamor: sálvanos, sálvanos Dios, sálvanos, extiende tu mano, ven, levántate Señor y sálvanos, ven, líbranos de nuestros enemigos, ven y destruye al devorador y trae salvación a nuestras vidas. Bueno, habla mucho de salvación en el libro de los Salmos, y de Isaías no se diga, ¿sí? Ya que ahí hay mucha profecía de que iba a venir un Salvador, lo cual después se cumple en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra salvación es el término más amplio que aparece para representar toda la obra de Dios a favor de los suyos, hasta para poder tenerlos delante de su presencia. Era su plan: librarnos del pecado y pues de las garras del enemigo. La base de la salvación es la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? El único que podía salvarnos, yo creo que tiene que quedar bien entendido, y cada día va a venir un mayor entendimiento, pero yo creo que ya ha llegado un entendimiento. Por eso yo creo que estamos aquí y que hemos cantado con tantas ganas y con tanto pues deseo en nuestros corazones este bello canto que fue el último. Yo creo que estamos entendidos que el único que puede salvar, ¿quién es? Jesús. Que el único que puede rescatar, ¿quién es? Jesús. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y esto te vas a sorprender, pero cada día Dios nos va llevando a entender más que Él es el único que puede salvar. Él es el único que podía cumplir con todas las exigencias de Dios. Solo Jesús pudo arrancar de la mano del enemigo las dos armas. ¿Cuál fue? El pecado y la muerte. Solamente Jesús pudo venir a rescatarnos del pecado y de la muerte. Esto es algo grandioso y poderoso. Solamente Jesús lo pudo hacer. Por eso Él se merece todo ese título de Salvador, ¿sí? Él verdaderamente le hizo honra a su nombre, porque Él fue el único que nos ha podido salvar y rescatar. Y vaya que en estos días y en estos momentos que estamos atravesando, ¿verdad? Bonita época. Me encanta a mí la época de Navidad. Me encanta todo lo que vemos en estos días de frillito, de diciembre. A mí me gusta andar abrigadita, así como ustedes, ¿verdad? Algunos los he abrazado y se sienten pero pachoncitos, porque traen camisa sobre camisa sobre camisa, y esas chamarras tan bonitas que están saliendo ahora, ¿verdad? Bien abollonadas, rellenitas, porque es bonito, ¿verdad? Este tiempo. Pero todo esto, yo creo que lo que nos tiene que llevar a entender nos grita. Y en el punto de personas que estamos creyendo en Jesús, es que estamos celebrando esto, a nuestro Salvador. Porque ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Es Jehová, es el único que ha podido salvar. Y el que te decía que le ha hecho tanto honor a su nombre, el que verdaderamente se merece el que reconozcamos esto, que es el que nos ha librado del pecado y de la muerte. Dice Lucas 19:10 de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quien dijo esto fue Jesús mismo, de Él. ¿Sí? Cuando en esa parte en el contexto es cuando Zaqueo invita a Jesús, y ahí están, ¿verdad? Comiendo y teniendo un banquete con varios. Cuando entonces, imagínate, están ahí en ese momento de la escena y todo sucede. Es cuando ya después vino un arrepentimiento en la vida de ese hombre Zaqueo, que dijo: a ver, Jesús, yo voy a dar, si he robado a alguien le voy a regresar 4 veces más, le voy a regresar. Y vino un arrepentimiento de ese hombre porque tuvo una acción de hacer, ¿verdad? Arrepentirse de lo que había hecho mal y restituir. Entonces Jesús ahí dice: salvación ha llegado a esta casa.
Pero abajo él habla y repite estas palabras. Él dice, como diciendo, para esto vine, para eso estoy aquí, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él lo dijo, diciendo, aquí está su Salvador. Casi decía él así, ¿verdad? Aquí está su Salvador. La salvación tiene su origen en la gracia de Dios y se recibe por fe cuando el pecador se arrepiente, ¿sí? La salvación va a venir cuando hay primero ¿qué? Arrepentimiento. Y esto es algo que para obtener la bendición siempre tiene que haber una condición. Ya lo hemos hablado mucho en estos días. Y me acordaba de la historia del carcelero de Filipos. En Hechos 16, 30 al 31, en esa versión 60, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él pregunta a este hombre. Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, para poder ser salvos, ya sabemos que bien, tenemos que arrepentirnos, creer en Jesús y va a venir la salvación. Jesús es nuestro Salvador. Nadie en esta vida nos va a poder traer salvación de nuestros pecados y de la muerte. Solamente Jesús. No hay nadie más. Pero bueno, una mañana yo leyendo por allí, te decía los salmos que me he estado saboreando riquísimo en estos días. Caí en el Salmo 77, me tocaba el Salmo 77. Del 1 al 10, en este Salmo estoy viendo algo importante. Mira, yo veía una cosa, como primer punto que podíamos ver, es que viendo todo lo de la salvación y todo lo que yo creo que hemos aprendido acerca de este tema que se da en las escuelas como doctrina, ¿sí? Muy fundamental, muy importante. Fíjate una cosa que veía, que nos olvidamos de nuestro Salvador. En ocasiones nos olvidamos de nuestro Salvador, de su poderío, de su grandeza, o no se ha tenido una revelación, un entendimiento de quién es nuestro Salvador y a la medida y a la profundidad y a la dimensión, a la anchura, a lo alto, a lo bajo, a lo inmenso que es esto que Jesús hizo por nosotros, de venir y traer salvación a nuestras vidas, ¿sí? No hemos en vez entendido, o se olvida, o no sé con ocasiones qué pasa, y yo misma lo veo en mi corazón, en mi vida. Digo, Dios, en vez me olvido de que tú eres Jesús, mi Salvador. Y fíjate que veía en el Salmo, este Salmo te digo 77, del 1 al 10, un hombre estaba en un momento de dificultad y fíjate lo que dice en el verso 1. Decía, clamo a Dios, sí, a gritos, oh Dios mío, ¿sí? ¿Me escucharás? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Cuando estaba en graves dificultades busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. ¿Alguien le ha pasado esto? Que cuando estás tan afligido que dices, ay, Señor, ni puedo orar, ni sé qué orar. ¿Alguien ha pasado esto? ¿Sí? ¿Alguien se identifica conmigo? Dice, ni siquiera puedo orar. Aquí está este hombre, dice, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. Está haciendo una gran diferencia. Y te hace 6 preguntas. Fíjate, dice, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? Fíjate lo que le está diciendo. ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplir sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? Esta parte me quedé, dijo, ¿habrá cerrado de un portazo la entrada de su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Aquí yo veo, ¿sí? Puedo ver a una persona que está teniendo dificultades, como a lo mejor tú y yo hemos tenido dificultades, porque estamos en este mundo.
está teniendo dificultades. Se dice que fue un hombre, ¿verdad? Llamado Asaf, quien escribió este salmo. Y él está diciendo esto, ¿sí? Con algunas dificultades en su vida, que dice que él está clamando a gritos, a gritos. Yo creo que muchos de nosotros hemos clamado a Dios a gritos, en lo secreto. Aunque a veces a lo mejor no sale mucho, pero de acá está gimiendo nuestro espíritu en un clamor a nuestro Dios. Una persona dice que ni siquiera podía dormir. Ya viste todo lo que dice, que no podía ni orar. Y esas 6 preguntas que él se hace, alguna vez nosotros nos las hemos hecho, yo creo, ¿sí? Cuando él empieza a decir todo esto, me había rechazado el Señor, ya no me quiere. ¿Sentimos alguna vez que ya Dios no nos quiere? Ay, ¿será que me porté mal? Ya Dios no me quiere. Nunca va a volver a ser bondadoso conmigo porque me porté mal por alguna situación difícil. ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplir sus promesas conmigo? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? Y se me hace que ya se cerró de un portazo el cielo para mí. Yo creo que muchos de aquí hemos pensado esto, ¿sí? Esto ha pasado cuando en situaciones difíciles está la cosa no tan buena. Ahorita que se estaba cantando este canto que dice: mi esperanza está en Jesús, que estábamos cantando, ¿verdad? Y yo cada que canto este canto, ¿sabes qué se me viene a la mente? Me afiguro como una barca, ¿sí? A lo mejor mi revelación muy de la carne, pero cuando estamos cantando este canto se me figura como que voy en una barca, en una lanchita, en un barco en alta mar, y que en veces golpean las olas, ¡tras! ¿Sí? ¿Te puedes imaginar una lancha ahí cantando en alta mar este canto? Y golpeando las olas, levantándose grandes vientos y grandes tempestades, pero decir: Señor, mi esperanza está en ti. Solo Él puede salvar. Pero en ocasiones a lo mejor no lo cantamos con tanta alegría, sino lo cantamos llorando. Ay, Señor, ayúdame, que ya te olvidaste de mí, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Fíjate una cosa que veía que me llamó la atención. Potencialmente la gracia de Dios, dice, trae salvación a todos los hombres, pero la incredulidad levanta una barrera entre Dios y el hombre e impide que la corriente salvadora de la gracia de Dios llegue efectivamente al hombre rebelde y falto de fe. En Tito 2:11 dice algo. Dice: porque por gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ha sido su gracia, y Él está y ha derramado su gracia. Pero este punto yo veía cuando en el Salmo 77 estaba viendo esta primera parte. Este hombre se olvidó del Dios Salvador en el momento X. Yo no sé qué estaría pasando, yo no sé nosotros qué estamos pasando, pero muchas veces se olvida. Y esta temporada y estos momentos son muy buenos cuando vemos los nacimientos, cuando vemos las luces, cuando vemos todo lo que está hablando del nacimiento de Jesús, que recordemos que Él vino a nacer para traernos salvación. Esto es, no se quedó como niño, creció, fue crucificado y resucitó para darnos salvación, porque eso vino Él. El segundo punto es una cosa muy importante, es que tenemos que recordar siempre quién nos salva, quién es nuestro Salvador. Y sigo leyendo lo que habla la Escritura aquí. Dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Esto está hablando en el verso ¿qué? 11. Ya cambió aquí, como que se me hace así como que volteó la tortilla, como la otra cara de la moneda, ¿sí? Arriba se me hace que está bien deprimido, bien negativo, no sé, ¿ah? Ahí tú puedes entender también cómo está del 1 al 10 este Asaf. Pero en el 11, que es lo que yo hice y lo que yo he hecho y lo que tú y yo tenemos que hacer, y a lo mejor lo que tú has hecho, dice esto: pero después dice: me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados.
¿sí? Esto es lo que él estaba hablando. Pero después me acuerdo, una otra versión estaba viendo es que dice, pero me puse a pensar, medité, ¿sí? Como que paré mi pensamiento de todo lo que traía negativo, de todas esas preguntas y todo, dice, y como que me imagino en ese momento también este hombre como que atrapó, cautivó sus pensamientos, que es algo que muy a menudo tú y yo tenemos que buscar, aprender, luchar por hacer esto, de cautivar nuestros pensamientos. Este hombre fue lo que dijo, pero después cautivé mis pensamientos, me puse a pensar, ¿sí? A ver, como que párale. Y él empezó a pensar, pero después me acordé de todo lo que has hecho, oh Señor, ¿sí? Oh Jesús, oh Jehová, y recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Es lo que empezó a hablar este hombre. La versión te decía anterior, dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. 13, el verso 13. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Ahora ya cambió sus preguntas. Primero decía, ¿será que Dios se habrá olvidado de mí? Y ahora la pregunta fue esta: ¿existirá un Dios más grande, más poderoso que tú? ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Qué contestaríamos? ¿Seguros? Y lo dice, eres el Dios de grandes maravillas, demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Como que le empezó a pensar, dice, empezó a meditar bien, ¿sí? A meditar en todas las obras de todo lo que Dios había hecho, y empezó a salir una adoración hacia Dios. Esto es algo que mujeres, ¿me estás escuchando, mujeres? Las que batallamos más con nuestra mente, las que somos más de emociones. Los hombres son como más así de una sola pieza. Y créeme que muy a menudo cuando yo de repente veo a mi esposo y de repente lo veo, ay, hasta como que en veces me enojo porque lo veo como un palo en veces así, como no con tantas emociones como yo. O a mi hijo, a Efraín, a Gadiel, que les digo algo, como mamá no pasa nada. Y Vanessa y yo a lo mejor de repente estamos, ay, pero así, ¿por qué? Pero después entiendo, híjoles, son hombres. Y nosotros las mujeres somos más de emociones, más chillonas, ¿sí o no, varones? ¿O no? No te tocó una chillona. Te tocó una ahí media fuerte, porque yo conozco mujeres que son bien fuertes y que digo, ay, yo quiero ser como ella, pero no, yo soy chillona, ¿sí? Y de repente expreso mucho mis emociones. Lo notarán aquí predicando, ¿verdad? Mi esposo es más tranquilo, pero pues porque soy mujer y soy así, soy diferente. Nosotras mujeres esto lo debemos poner mucho en práctica. Cuando veamos que estamos como del otro lado, como estuvo Asaf, después volteemos y recordemos lo que estoy hablando del segundo punto, que tenemos que recordar quién es nuestro Salvador. Y él dice, ¿verdad? Empieza a decir esto, adorar a Dios. Y el 15 me encantó de aquí para abajo. Escucha bien esto. Él dice, con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob. ¿Y de quién? Y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. El trueno retumbó en el cielo. Tus flechas destellaron como ¿qué? Como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Se abrió camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón, de pastores. Fíjate, esta parte que empieza a leer ya ahora Asaf, a mí me emocionó porque veía desde el 15 que él empieza a recordar lo que escuchó de cómo Dios sacó
al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, de tal forma que esto es una historia que hasta el día de hoy se cuenta, y algo sucede en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo de decir qué poderosa obra Dios hizo en aquella ocasión cuando abrió un mar de una manera sobrenatural y hizo cosas tan tremendas que la gente se admiró y vio la mano poderosa de Dios manifestada en algo físico, que sus ojos, yo creo que todos, y sus bocas pudieron decir: wow, este es el Dios que tenemos. Estaba leyendo los salmos, te digo que estoy leyendo los salmos y me estoy dando cuenta, los salmos están también muchas veces están repitiendo, te decía, dos cosas. Una, que hablan de que piden salvación a Dios y reconocen que Él es el Salvador. Y otra cosa que veía que los salmos están hablando mucho es de que están recordando y exaltando y adorando a Dios por el poderoso hecho que pasó aquella ocasión cuando Él abrió el mar rojo. Y hasta yo no sé cuánto tiempo pasó, no me puse a estudiar cuántos años habían pasado hasta ese momento, pero una cosa sí veía, que David y los que estaban escribiendo los salmos, no fue una ni dos veces, varias veces exaltan, glorifican a Dios, levantan la adoración con todo su corazón por recordar la obra que Dios hizo aquella ocasión que abrió el mar rojo. Y este hombre, cuando está en un momento así como deprimido, voltea y dice: me empecé a meditar quién es mi Dios y el tamaño de mi Dios y la obra que hizo cuando el pueblo de Israel se encontraba frente a un tremendo mar sin salida, y en la parte de atrás, ¿quién venía? Faraón y todo su ejército, los egipcios. Hacia la derecha y hacia la izquierda no había salida, solo era regresar hacia atrás o enfrentar lo que venía por delante. Y en ese momento, en esa situación tan dura, Dios se manifiesta y desde aquel momento trae una salvación extraordinaria y poderosa que el día de hoy tú y yo cantamos y todavía celebramos, ¿sí o no? Había un canto muy viejito que decía: echó a la mar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Jinete y caballo, ¿sí? Y un canto muy viejito que hablaba que el día de hoy podemos celebrar que Dios en aquel momento rescató al pueblo de Israel abriendo el mar. Y aquí dice, te lo voy a dejar de tarea, tú ya ves cómo expresa y dice: y mira, hiciste así, cuando el mar te vio tembló, ¿sí? Se estremecieron las aguas, hubo vientos. Y te dejo ya de tarea que tú leas el Salmo 78. El Salmo 78 habla aún más todavía cómo sucedió esa obra extraordinaria cuando Dios abrió el mar rojo, ¿sí? Cosas increíbles que pasaron en ese momento. Y este hombre se acordó de esto que hizo Dios. Pero el pasaje que de hecho un domingo en la adoración yo lo leí fue el que está hablando aquí, el 19. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Y aquí, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Fue algo extraordinario. Vieron una salvación increíble. Ahora veía, cuando yo estaba viendo este pasaje, le decía a mi esposo, por eso le decía: tienes que compartirlo. Le digo: el día de hoy es parecido a lo mismo. Nosotros hemos visto una salvación extraordinaria. ¿Cuántos nos sentíamos como el pueblo de Israel en el momento que llegaron a compartirnos de Jesús? Que estábamos sin esperanza, que estábamos sin salvación, que no teníamos salida, que nuestros matrimonios se estaban perdiendo, que la familia se estaba desintegrando, que la situación económica nos estaba ahogando, que la enfermedad, yo no sé qué tantas cosas tú estuviste pasando, tus emociones, yo no sé, ¿verdad? Toda esa vida vacía y sin Cristo. Y que cuando alguien llegó y te compartió de Jesús, te habló de que vino un Salvador a nacer a través de una virgen de una manera sobrenatural, de una manera única, y que Dios permitió, ¿sí?, dar a su Hijo para que viniese y tomase forma de hombre y todo lo que ya sabemos.
Y que cuando nos hablaron y nos contaron esto, dime sí o no, fue como que te abrieron el mar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fue como que nos abrieron el mar y decías, caray, yo no sabía que había salida de esta forma. Pero cuando conocimos a Jesús, se abre el mar. Y dices, ¿por qué no me compartieron antes? ¿Alguien ha dicho esto? ¿Por qué no me compartieron antes? ¿Por qué no conocí a Jesús antes? Esto lo he escuchado de muchas boquitas de ustedes. ¿Por qué no conocí a Jesús antes? Porque fue el momento cuando se abrió nuestro mar, en el momento de la desesperación. Esto sucedió, esto pasó cuando nosotros conocimos a Jesús. Cuando nosotros tuvimos ese encuentro y fue algo sobrenatural, vivimos nuestro propio mar rojo, vimos cómo se abrió y cómo pudimos cruzar. Y que cuando llegan los primeros días que tenemos a Jesús en nuestro corazón y le adoramos con todas nuestras ganas, ¿sí? Me encanta ver, ¿verdad?, esas almas en su primer amor apasionados porque adoran a Dios con todo, ¿sí? Porque algo pasó en el corazón, porque dices, yo conocí a Jesús. Y cómo no, ¿qué fue lo que hizo María con un montón de mujeres después de que cruzaron el mar rojo? No se agarraron con los panderos y adoraron a Dios porque habían visto la mano poderosa de Dios, entendiendo que Jehová salva, que Jehová salva. Entonces en aquel momento estaba manifestado así, como te digo, Jehová salva. Jehová le salvó en aquel momento, Jehová le salvó en aquel día. Y el día de hoy también Él sigue salvando, porque ese es el nombre, acuérdate, de nuestro Señor Jesús. Jehová salva, Jehová salvó en aquel día y lo hizo un día también. Quiero poner una pequeña ilustración. Lalo y Lolita, acompáñame tantito, por favor. Yo veía tres etapas de la salvación, y estudiando pude ver eso, 3 etapas de la salvación. ¿Sí? Ya te dije que un día, y por esto glorificamos al Señor. Le damos un aplauso a Dios. Dile, Señor, este aplauso es para ti porque tú me salvaste. Dáselo fuerte, dile, Señor, este aplauso es sincero porque tú me salvaste. Y te adoro y te exalto porque tú me salvaste. Pero bueno, mira, ahora escuchemos esto tan importante. Hay 3 etapas de la salvación. La primera, de alguna manera lo vamos a ver así, como la salvación pasada, que podemos poner este lado, este extremo, donde está este Lalo, ¿sí? La salvación, estando yo aquí, a mi mano, ¿sí?, derecha, la salvación pasada. La salvación del alma es cuando dice, pues viene Jesús a nuestras vidas por primera vez. Es una salvación completa y eterna, segura desde el momento en que confiamos en Jesús nuestro Salvador. O sea, cuando yo le abro mi corazón a Jesús, cuando yo le entrego mi corazón a Jesús, ¿sí?, esto, y si fue de una manera genuina, de una manera real, yo creo que muchos lo hemos hecho de una manera muy, muy genuina, muy real, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y esta vez, esa primera vez que tú hiciste tu entrega, tu vida, la entregaste a Jesucristo, es así, como el lado ahí donde está Lalo, ¿sí? Ese es, yo le podía decir de alguna manera, la salvación pasada. Fíjate que lo que dice Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto también lo dijo Jesús en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Efesios 2:8 dice también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ahí están, ¿sí? Así que ¿cuántos obedientes están aquí? Ay, ya que nos juzgue el Señor, ¿verdad? Ahí está. Dice, entonces cuando yo entrego mi vida a Jesús, entré en la salvación y yo tengo la seguridad de que soy salvo, ¿sí? Cuando yo me arrepentí de mis pecados, cuando vi que mi mar rojo se abrió y pude caminar en seco y pasé al otro lado.
Ese día hubo salvación, cantamos victoria. Yo creo que muchos conocemos y recordamos el día que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Yo creo que podemos contar y decir, ese día fue, aunque a lo mejor vine algunos días antes aquí a las reuniones o al grupo de conexión o a alguna reunión donde me compartían de Jesús, pero hubo un día en el que yo me entregué. ¿Sí? Yo te puedo decir, desde niña hice mi oración de fe. Yo recuerdo cómo Dios me tocó estando chiquita, pero después de un tiempo, como les dije una ocasión, me salí a turistear, pero regresé rápido. Pero la segunda vez que yo hice mi reencuentro bien con Jesús, o ya más madura entendiendo, lo recuerdo. Recuerdo qué ropilla traía, o sea, me acuerdo mucho de eso. Y esa vez yo creo que yo empecé con un pacto en mi vida con Dios. Ahí está. Eso viene siendo la salvación como pasada. Y para muchos, los que nos visitan por primera vez, hoy este es tu día, y este es el día en que tú puedes iniciar un día donde tú entregues tu vida a Jesucristo y reconocer al Salvador del mundo en tu corazón y tener una Navidad diferente porque Jesús vino a tu vida, ¿sí? Pero bueno, viene la otra, el segundo punto que yo le ponía así de alguna manera, salvación presente y continua. Presente y continua. ¿Por qué? Ahí está Lalo, acá está Lolita en este extremo. Aquí fue la primera, la salvación pasada. Pero viene también la salvación presente y continua. Es una salvación presente y progresiva, por lo cual el poder divino que fluye de la cruz y de la resurrección, aplicada al creyente por el Espíritu Santo, hace efectiva su liberación del dominio del pecado y le prepara para el destino eterno con Dios. Acá de este lado con Lolita se vendría siendo la tercera parte que podemos llamar así, salvación futura, ¿sí? Pero les explico un poquito la pasada, la futura, pero esta es la presente, continua o progresiva. Esto es lo que habla Filipenses 2:12. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, diciendo, no se portan bien solamente cuando yo estoy, sino en todo momento, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, dice, con temor y temblor. Ocupaos, dice, de vuestra salvación con temor y temblor. Y luego también segunda de Timoteo 3:15, desde la niñez te he enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Estoy leyendo textos. Primera de Pedro 2:2-3 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Pero me encantó aquí dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ¿verdad? Porque eso nos va a llevar a crecer para tener una experiencia plena de la salvación. Aquí entonces te decía la pasada, es cuando yo me entrego a Jesús. Pero tú y yo seguimos en la vida caminando, teniendo una salvación progresiva. Aclaro, no es por obras, ¿de acuerdo? No es por lo que yo haga, no es por mis méritos, es porque por gracia somos salvos. Pero día a día, tú y yo, ¿sí? El apóstol Pablo aquí decía en un verso, ya son muchos, no voy a leerlo, ya se me acabó el tiempo. Hablaba él de que, fíjate, que cada día tenemos que estar más cerca de nuestra salvación del día en que le conocimos. Y esto, por favor, escúchame, es sumamente importante. Tú y yo tenemos que velar, como decía aquí en el verso, ¿cuál fue? 12:2, ¿verdad? Dice que cuidemos entonces, ¿qué? Nuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Yo aquí recibí a Jesús y ese sacrificio tan hermoso que Él hizo por mí, que lo recordamos en esas fechas. Cada paso que yo doy, tengo que ir cuidando mi salvación. Y algo bien poderoso, tenemos un Salvador constante, tenemos un Salvador eterno, tenemos un Salvador que día a día, paso a paso que nosotros damos,
si nosotros otra vez volvemos a estar, escúchame, en la posición de estar frente a otro mar rojo, recuerda, no tomemos la actitud que tomó Asaf la primera, sino la segunda, recordar quién nos ha librado y quién puede volver a abrirnos el mar, y Él nos va a volver a salvar. Y volver a entender que cada paso que yo doy tengo que estar velando y cuidando mi salvación con ese temor, con ese temblor. Algunos aquí entran un punto en polémica. No, es que ya está la predestinación. Sí, ya eso en las escuelas te lo van a explicar. Yo solamente te puedo decir mi posición. Yo creo que sí, cuando yo entrego mi vida a Jesucristo, soy salvo. Y ahí ya es cuando ya entra mi decisión de seguir a Jesús. Pero yo puedo en ocasiones mismas soltar, ¿sí?, esa salvación tan grande cuando yo vuelvo otra vez a meterme en el pecado, a alejarme de Jesús, a darle la espalda y olvidarme del sacrificio de la cruz. Pero si yo cada momento, cada paso que yo doy y yo camino, ¿sí?, yo tengo que estar entendida de cada momento que yo camino. Yo voy a vivir en el proceso de santificación. Esto de alguna manera también se le va a conocer como el proceso de santificación. Que cada paso que tú y yo damos, que cada paso que tú y yo caminamos, que estemos cuidando, ¿sí?, que nuestra salvación a nuestro Dios esté en el trono de nuestras vidas, como habló mi esposo hace 8 días, de que Él es, ¿verdad?, el que tiene que estar en el trono de nuestro corazón, o hace 15 días, que Él es el Rey de Reyes. Entender que Él es el que quiere gobernar en nosotros, y nosotros tenemos que caminar en este mundo acercándonos más cada día a nuestra salvación, porque en ocasiones podemos meternos, recuerden, a ¿cómo le dicen? Callejones, ¿sí? Callejones donde nos desviamos de nuestra salvación por muchas cosas, pero Dios desea que estemos en este punto, y este es nuestro caminar, en el proceso de la santificación, acercarnos cada día más a nuestro Dios a través de que entreguemos nuestras vidas. Porque un día, ¿sí?, si yo continúo cerca de Dios y viendo todo lo que acabamos de hablar, y Juan 5:24 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, ¿sí?, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está hablando de la vida eterna. Para poder llegar a la vida eterna, donde un día vamos a reinar con Cristo, donde vamos a estar con Él, donde todos queremos llegar. Ahora que hemos estado cantando estos cantos que dice que le veremos a Él cara a cara y que le adoraremos, para poder estar un día ahí reinando con Él, estando en su presencia por toda la eternidad, viviendo con Él, ¿sí? Tenemos que entregar nuestra vida a Jesús y caminar en este proceso, en una constante vida de ir tomando la salvación de cada día, pedirle a Dios que Él nos salve. El proceso de la santificación, viene ahí también la salvación. Porque yo en esta mañana meditaba mientras estaba orando, digo: Señor, sálvanos, síguenos salvando. Sálvanos de corazones llenos de rencor. Sálvanos de tantas situaciones, de argumentos equivocados de nuestra mente. Sálvanos de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, de nuestros propios anhelos. Sálvanos de errar. Sálvanos de las garras del Satanás. Sálvanos de las situaciones de este mundo. Cada día necesitamos en nuestras vidas a nuestro Salvador. Sálvanos, muchas veces cuando decimos qué es lo que en vez más ahora, sálvanos de la situación económica. Señor, sálvanos, porque la situación económica es mucha, y día a día estamos nosotros necesitando de nuestro Salvador. Entonces, para terminar, está esa salvación pasada, podemos decirlo así, la progresiva o presente, y la futura, la eterna. Y ahí es nuestro Dios poderoso. Pero tenemos nosotros que decidir vivir en obediencia. ¿Quién lo quiere hacer? Para caminar en esa salvación progresiva. ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿De qué tenemos todavía nosotros que pedir a Dios que nos salve? Que nos rescate. No solamente, fíjate, es enfocarnos solamente cuando decimos, cuando tengo una necesidad, cuando no tengo dinero, Señor, sálvame de la escasez.
¿Sabías que necesitamos que el Señor salve más nuestras vidas todavía de pecado? Que un día nos salvó del pecado, pero todavía el día de hoy necesitamos más salvación. Y una vez más, pero mira, repítelo con tus propias palabras y con la sinceridad de tu corazón. A lo mejor yo voy a hacer una oración para los que a lo mejor vienen por primera vez o no saben exactamente cómo orar. Pero tú que ya sabes orar, dile: Dios, este día una vez más te abro mi corazón. Dile: Señor, este día una vez más quiero declarar y decir que mi vida te la entrego, Dios. Estas fechas tan lindas, en muchos detalles, donde nos damos regalos, donde vemos tantos adornos tan bonitos. Gracias, Dios, pero vamos a lo importante ahora. Te abrimos nuestro corazón una vez más y te entregamos nuestras vidas, Dios. Hoy en esta mañana, Señor, este 17 de diciembre, queremos que una vez más en el cielo se escuche la oración de cada uno de nosotros de una manera muy personal, muy íntima, Padre, y muy sincera, de quienes hoy en esta mañana levantamos nuestra oración y nuestras manos, nuestra voz, y decimos: Señor, te entrego mi vida. Jesús, tú eres mi Salvador, el único que puede salvarme, el único que puede rescatarme. Y te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero reconocerte como mi suficiente Salvador, porque no hay nadie más que pueda salvar, no hay nadie más que pueda rescatar. Solamente tú rescatas. Nada sobre la faz de la tierra podrá traer salvación a este mundo y a mi vida. Solamente tú, Jesús. Es por eso que en este lugar se hace fiesta y adoramos, porque solamente tú puedes salvar. No hay otro que pueda salvar más que solamente tú, Jesús. Y hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido perdón por todas mis faltas. Me arrepiento de todas las cosas, Señor, que hemos hecho. Aún podemos decir, como en la mañana yo te decía en el 2017, Dios, Señor, ¿qué lista hay delante de ti en mi vida? ¿Qué es pecado? Hoy, Señor, nos arrepentimos y te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados. Hoy, Señor, trata más allí en la intimidad, en el tiempo, allí en nuestro devocional, y habla y muéstranos el pecado que tú quieres, Dios, en nuestras vidas tratar. Y Padre, como ha sido el clamor constante sobre toda esta casa, venga y surge un verdadero arrepentimiento, que sea el que nos lleve a ti, a esa total salvación. Padre, yo te pido, sálvanos. Sálvanos, Señor, de nosotros mismos. Sálvanos, Señor, de nuestros argumentos, nuestras mentalidades que no son conforme a tu deseo, a tu corazón. Porque, Padre, te hemos entregado nuestra vida. Esa salvación, Padre, que ya está y que creemos que somos salvos por gracia. Pero caminamos en esta vida, en toda esta salvación progresiva, donde día a día pareciera que lucháramos, que batallamos, Dios, porque muchas cosas todavía en este mundo se quieren adherir a nosotros. Quieren nuevamente contaminarnos y llenarnos de de pecado, y llenarnos de tanta maldad, que nos quieren realmente quitar y destruirnos de no llegar a esa salvación futura. Pero, Padre, yo oro por mí, yo oro por mi casa, yo oro por tu iglesia, y pido, Padre, sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de nuestros propios ideales, sálvanos de nuestros rencores, sálvanos, Señor, de nuestros propios deseos, sálvanos, Señor, de las barreras que hemos puesto nosotros mismos. Sálvanos, Dios, de las cosas que nos están separando de ti, Padre. Sálvanos, sálvanos de las cosas que nos están, Señor, destruyendo a tu pueblo. Yo oro, Padre, sé nuestro constante Salvador, por favor, día a día, momento a momento, en situación, Padre, sálvanos. Sálvanos primero de nosotros mismos, Dios. Sálvanos de corazones cerrados, Señor. Sálvanos. Sálvanos de nuestras mentalidades que no te agradan, Dios. Y también, sí, Señor, sálvanos de las manos del enemigo que nos quieren destruir. Sálvanos, Dios, de las situaciones
situaciones económicas. Sálvanos, Dios, de los problemas que batallamos día a día. Sálvanos de tantas cosas de las cuales cada día gritamos y decimos: sálvanos, Padre. Sálvanos, Padre, sálvanos. Y que, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones reconozcan en el momento preciso que necesitamos tu salvación. Porque hay mucho de lo que yo necesito ser salva. Aquí están, Señor. Nuestros corazones necesitamos tu salvación constante y progresiva, Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y aún, Padre, los que están en este momento, Padre, que tienen un mar rojo frente de ellos, Padre, yo pido, mi Dios, que traigas a nuestras memorias las obras poderosas como tú has salvado muy a menudo, Señor, en nuestras vidas. Aquel que necesita esa salvación en sus vidas, en sus corazones, Padre, en los cuales necesitamos que nuestro mar se abra. Señor, abre la senda donde nadie sabe que ahí la hay. Sorpréndenos como sorprendiste al pueblo de Israel, Señor, en aquella ocasión, para que podamos aún más ser cautivados y enamorados por ti, del Dios que todavía su mano no se ha cortado, sino que podamos ver al Dios que rescata y que salva el día de hoy. Padre, que podamos ver tus obras, Señor, extraordinarias, para poder recordar aún más quién es nuestro Dios. Aquí hay corazones que hoy se levantan de ti, Señor. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón más, abre tu corazón más. Abre tu corazón, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí está nuestro Salvador. Eres tú y yo te quiero a ti. Yo te necesito a ti. Y es por eso que te adoramos. Y es por eso que te exaltamos. Porque no hay otro más que pueda salvar más que solamente tú. Y tú lo harás otra vez. 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 Amén. Vamos a cambiar la canción. Vamos a cantar la de Él lo hará otra vez. Yo quiero que volvamos, porque esta canción, esta palabra nació mientras yo escuchaba esta canción. Él lo hará otra vez. Rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Él abrirá el mar una vez más. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Porque Dios está diciendo que Él es fiel y justo
Vamos con fe.